Pues, bueno, como no, agradecer a los organizadores del Congreso también la oportunidad de poder compartir los resultados de esta investigación. Buenas tardes. Y bueno, y a vosotros y vosotras por estar aquí acompañándonos. Nos vamos a adentrar en una temática que, como decía David, pues entronca con algunos de los símbolos, con algunos de hecho con un alimento que tiene un significado profundo para la cultura extremeña, a través de la ponencia La gourmetización de la bellota en la oferta gastronómica emeritense, prácticas culinarias, creencias y posibilidades. Hay constancia del uso alimentario de la bellota desde el Paleolítico Medio. A través de la arqueología se ha constatado su uso en la península ibérica. Autores como Estrabón, el griego Estrabón, no sé si se puede quitar esta pantallita, porque la voy a poner hacia abajo para que podáis ver, que se vea un poquito así mejor. Vale. Autores como el griego Estrabón o Plinio el Viejo, romano, dieron constancia del uso de la bellota entre los pueblos prerromanos en la península ibérica, siempre con esa idea de la creación de harinas, tortas, etc. Más allá de la época romana y acercándonos hasta la actualidad, la bellota ha sido un alimento cuyos significados entran dentro del campo semántico de la escasez, la pobreza, las clases populares, muy ligado también al entorno pastoril, dado que la bellota era un alimento fundamental, en este caso del ganado porcino, particularmente operativo y funcional en los periodos de escasez, en las crisis, debido pues, a su gran aporte de carbohidratos y grasa, era un elemento muy operativo para la supervivencia, y encontramos, en el caso de Extremadura, de la región que nos ocupa, encontramos constancia de su uso en algunos recetarios, por ejemplo, los recetarios de la Baja Extremadura de finales del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo, a lo largo del XX, hay constancia de su uso en los denominados años del hambre, en la posguerra, y siempre ligado a la escasez. Sin duda, la bellota es un alimento ligado a un ecosistema específico, la dehesa, donde además el árbol principal es el fruto principal de los árboles de tipo quercus, que serían principalmente encinas, alcornoques, robles, coscojas, quejigos, una serie de árboles de una familia concreta, la quercus, pero la bellota de tipo alimentario, la que se puede usar de tipo alimentario principalmente sin que su amargor sea notable, sería la del Quercus ilex, subespecie balota, es decir, la de la encina. Como veremos más adelante, hay una serie de procedimientos que hacen que se puedan perder los taninos que le otorgan ese amargor a la bellota y que se puedan utilizar otros tipos de bellota además de la encina. La investigación, la presente investigación, y esto es importante, se circunscribe a la ciudad de Mérida, capital de Extremadura. ¿Por qué es importante? Porque puede que haya otras experiencias gastronómicas y nosotros nos hemos centrado en una muy concreta. Es más, en la propia investigación hemos podido constatar que los usos de las bellotas en otros espacios, especialmente en Portugal, están viviendo o experimentando un transcurso en sus usos diferente al que nosotros hemos detectado en Mérida, que tiene unas características muy particulares. ¿Por qué tiene unas características muy particulares? Mérida, en cuanto a turismo, es la segunda ciudad respecto al número de visitantes, a la segunda ciudad también en cuanto a pernoctaciones, tiene un destacado patrimonio arqueológico que la convierte en un polo de atracción turística.
Eso hizo que desde hace aproximadamente unos 40 años la oferta gastronómica se haya ido consolidando y bueno, pues ampliando y diversificando, bajo la idea, además, de que el turista que viene a Mérida busca principalmente platos tradicionales y, por lo que hemos podido constatar también en las entrevistas, algo de sofisticación, ¿no? Junto a esos platos tradicionales. En última instancia, el objetivo de esta investigación es identificar el conocimiento, la existencia, los obstáculos, las expectativas y la voluntad de introducción de la bellota en la gastronomía de la ciudad y, por lo tanto, evaluar su incorporación a la oferta gastronómica. Ay. No. Un segundito. Espera que quite eso de ahí. Bueno, en cuanto a la metodología, hicimos un sondeo preliminar en páginas web para revisar la oferta gastronómica de la ciudad, realizamos 16 entrevistas, 12 de ellas en negocios de restauración, 4 en comercios de productos típicos. Como podéis ver, ese sería el mapa del centro de Mérida y la mayoría de los negocios con los que hemos trabajado se encuentran dentro del circuito turístico de la ciudad. Para el análisis de los materiales hemos utilizado el análisis inductivo con una metodología flexible que nos ha permitido incorporar a los comercios de productos típicos. En un principio solo íbamos a analizar negocios de restauración, pero a la vista de los resultados que íbamos teniendo, incluimos una nueva variable que creo que ha sido lo que aporta el principal de los hallazgos a esta investigación. En cuanto a los resultados, en el ámbito de la restauración, es decir, negocios tales como restaurantes, bares, etc., el conocimiento de los usos gastronómicos de la bellota por parte de cocineros y propietarios de los negocios es bastante limitado. Un poco más de los licores, las harinas, la bollería, todo además de una manera relativamente poco específica. No se adentran en las posibilidades que tiene la bellota como materia para salsa, reducciones, incluso la base para pastas. No, quizás ahí hay una limitación de los productos en cuanto a su conocimiento, y sí que es muy llamativo que en varias de las entrevistas llamaban la atención que tenían ese escaso conocimiento, pero que sabían que en Portugal se estaba trabajando, como que Portugal aparece de pronto como referente en la gastronomía de la bellota. Respecto a la existencia de estos productos en los negocios de restauración, encontramos que ninguno actualmente ofertaba productos relacionados con la bellota, aunque sí lo hicieron años atrás. Todos ponen como frontera la pandemia. Los productos que utilizaron principalmente fueron unos pasteles que se llaman, bueno, que son de una localidad fronteriza con Portugal, Olivenza, los pasteles de bellota de Casa Fuente. Los servían, los ofrecían como postre. Igualmente también ofrecía, uno de los negocios durante un tiempo estuvo ofreciendo un helado, y 3 de los negocios ofrecieron también panes de bellota, pero dejaron de hacerlo. Incluso uno de ellos presentó un pan de bellota a un concurso en una feria gastronómica de la ciudad, pero todos insistían en que hay una serie de obstáculos que hacen que no sea operativo, que no sea funcional el ofertar este tipo de productos. Entre los obstáculos principales, aquí es donde nos podríamos extender más, pero como no tenemos tiempo, lo podemos hacer si queréis en el turno de preguntas. Entre los obstáculos principales, los entrevistados destacaban que es un alimento de tipo animal, que el consumidor considera que está relacionado con el consumo animal, que es un alimento vinculado a la pobreza, a la escasez. También le atribuyen a la bellota una serie de cualidades que, a pesar de los procedimientos que pasan todas las bellotas de tipo que se ofertan en gastronomía, siguen estando en el imaginario, en este caso, de los entrevistados, cualidades que serían el amargor, la terrosidad, la aspereza, la dureza.
Inciden también los distintos propietarios y cocineros en el precio alto del producto. Ya veremos que cuando hablemos de comercio ellos destacan lo contrario. Pero bueno, en este caso inciden en que comprar un pan de bellota para luego ofertarlo en el restaurante les supone incrementar un precio y hacerlo a veces bueno, pues casi prohibitivo. Y además insisten en que en Mérida, y refiriéndonos a Mérida, no hay una tradición de cocina con la bellota, aunque veremos que sí hay una tradición específica en momentos de escasez, pero ellos aluden a que en las ciudades que esto no es un plato típico, es que las cosas de bellota, o sea, los posibles platos relacionados con la bellota no son típicos de aquí. En cuanto a las expectativas que ofrece la bellota a este tipo de protagonistas, ¿no? de responsables de negocios y cocineros, bueno, pues hay opiniones muy dispares, hay quienes creen que hay un gran futuro en la bellota, si hubiera un apoyo institucional lo habría, hay otros que el estigma puede más en su interpretación y en la significación del alimento, y por último, cuando se les interpelaba sobre la posibilidad de introducir el producto en su oferta gastronómica, todos señalaban que la posibilidad de hacerlo sería si esto fuera acompañado de un apoyo institucional, ya fuera con ferias, con muestras, con campañas publicitarias, etc. Ahí tenéis la bellota de Casa Fuentes, que era la que ofertaron los tres establecimientos que comentaron que la tuvieron como postre, y esto era porque había un distribuidor que la compraba en Olivenza y se las hacía llegar allí. En la otra imagen tenéis la tapa gourmet que se ofreció en un concurso gastronómico, una ruta. En cuanto al comercio, nos referimos al comercio, hablamos de esas tiendas de productos típicos que, entre otras muchas cosas, ofrecen alimentos y que son parte del paisaje tradicional de una localidad turística como es Mérida. En este caso, entre las personas entrevistadas, que eran o propietarios o gerentes de tiendas de productos típicos, encontramos un mayor conocimiento de productos derivados de la bellota, de productos que se pueden vender en tiendas. Es más, describían con mucha precisión la gama de productos existentes. De hecho, cuando hablamos de la existencia y de qué productos están en sus negocios, están ofertados en sus negocios, encontramos que hay una tienda en concreto donde el dueño es productor de bellota, transformador de bellota y vendedor de bellota. Es decir, toda la cadena alimentaria, desde la producción a la venta, está gestionada por una misma persona y además con una intención muy clara de gourmetización. La propia tienda se llama La Bellota Gourmet, tiene pues todo el boato que se necesita para que el estatus, ¿no?, del alimento vaya cambiando. Más allá de esta tienda, entrevistamos otras 3 tiendas más, donde en todas nos hablaban de que después de la pandemia los productos relacionados con la bellota están viviendo pues, un cierto auge. Incluso 2 de ellos nos hablaron de que en una especie, yo les pedí que de alguna manera bueno, ordenaran la venta de sus productos actualmente, ¿no? ¿Qué productos tenían más éxito, cuáles menos, y que incluyeran esos productos de bellota. Ahí hay que tener cuidado, porque como sabéis, algunas veces las respuestas están a gusto del entrevistador, pero creo que había cierta verdad porque parecía que había mucha espontaneidad en su respuesta, cuando hablaban de que, pues en primer lugar estarían los embutidos, en segundo lugar los quesos, en tercer lugar los vinos, y en cuarto lugar se estaban colocando los productos derivados de la bellota. Ahora veremos cuáles son. Me quedan 2 minutos, vamos a reducir muchísimo estos productos, incluso compitiendo con productos como podían ser, por ejemplo, el pimentón de la Vera, que tiene denominación de origen, o la miel de las Villuercas, que tienen denominación de origen. Bueno, vemos que ahí hay un árbol, el higo, la cereza, etc. Desde luego lo que sí es patente es un auge en los comercios, se ven se aprecian
mucho menos los obstáculos, aunque se reconoce el estigma, no supone un gran problema, hay amplias expectativas respecto a este producto y en cuanto a la voluntad no de introducir, sino de ampliar la gama de productos, todos los entrevistados coinciden que estarían dispuestos a hacerlo siempre y cuando hubiera, por ejemplo, más distribuidores, ayudas a los distribuidores, que se abarataran los costes y algún tipo de apoyo institucional. En cuanto a los resultados del comercio, este verbatim me parece muy interesante porque decía uno de los comerciantes, en el futuro se van a reír de nosotros cuando vean que les damos de comer un alimento tan completo a los animales. Esa es un poco la idea en el ámbito del comercio, ¿no? Es decir, este alimento triunfa, es operativo, está gustando y cuando se mire atrás los estigmas que tiene, pues le van a parecer, no, van a parecer hasta ridículos. Vamos a pasar muy por encima con toda la gama, pero para que veáis la amplísima gama de productos derivados de la bellota que se están vendiendo ahora en el comercio, la mayoría derivados de harinas, ¿vale? Picos, regañás, colines, etcétera, con sabor además a otros productos típicos como pueden ser patateras, jamón, queso, etcétera. No me voy a entretener mucho en ellos, y luego los famosos licores que están presentes y que, bueno, estos quizás venían de atrás y no son parte de este auge, pero se siguen vendiendo muchísimo. Y ahora bien, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos de fracaso en la restauración? Entramos en una discusión que quizás se nos iría un poquito de tiempo, así que simplemente la voy a dibujar. Estamos ante los debates giran en torno al estigma que tiene la bellota, pues como hay toda una constelación, ¿no? de un campo semántico que atribuye el desprecio del alimento, un desprecio que se transmitiría al consumidor. García Gómez habla de la idea del barbarismo en el consumo de bellota, que iría desde la imagen que construyeron los romanos sobre los pueblos prerromanos hasta la actualidad. El historiador Víctor Chamorro habla de un orden social en la Edad Moderna que llega incluso a la Edad Contemporánea, donde el consumidor de bellota, a través del rebusco, está en el escalafón más bajo de la sociedad. Y bueno, ver cómo esto se asocia a la persistencia de las memorias alimentarias y llega hasta la actualidad con los estigmas que habéis podido ver. Ya hemos hablado antes de la tradición, respecto al sabor, simplemente deciros que hay todo un debate en torno al desamargado de la bellota, con una producción científica que da el salto a lo industrial, porque el desamargado se puede hacer de manera artesanal, pues tostando las bellotas, etcétera, pero claro, si el producto va a crecer, pues hay que utilizar mecanismos, ¿no?, que permitan hacerlo de manera masiva y abaratar los costes. Y sí que esta idea de la gourmetización las dificultades de la gourmetización de la bellota la distancian un poco de otros productos que se han podido cambiar su estatus. Ayer hablaba Borja Rivero sobre la patatera, que era un producto humilde que de alguna manera ha conseguido resignificarse y entrar en otros circuitos de consumo en el ámbito de la restauración. A la bellota le está costando, por lo menos en el ámbito emeritense, quizás no así en otro. Por ejemplo, la torta del Casar. La torta del Casar era un queso fracasado, era un queso que no se sostenía en las propias paredes y de alguna manera se termina resignificando, y con un fuerte apoyo institucional, aparte de una calidad extraordinaria, va encontrando su sitio y va cambiando ese estatus. Esto implica una serie de cambios culturales importantes. ¿Por qué el éxito en el ámbito específico del comercio? Ahí os comparto una variable que está quizás en proceso de reflexión todavía, pero tendría que ver con la idea de souvenir gastronómico. Souvenir como recuerdo, como quien compra un llavero, como quien compra pues no sé, una postal de un sitio al que visita. Todos los productos que hemos visto de la bellota son relativamente económicos, es decir, pues, unos piquitos o una botellita de licor de bellota, la puedes comprar por un precio relativamente económico, la puedes transportar fácilmente, la puedes regalar,
de tal manera que se convierte, salud, de tal manera que se convierte en un souvenir. E incluso, si os dais cuenta, y ahí pongo una imagen, en Extremadura uno de los souvenirs más típicos que se van los turistas es una bellota que puedes poner como imán en tu nevera, o que la puedes llevar como un llavero. Entonces también hay un aspecto simbólico donde tú estás comprando pues algo que identifica, algo que es parte de la identidad de los extremeños. Puede que ahí esté la clave. No voy a insistir mucho más en el fracaso de la restauración y en el éxito de la comercialización en tiendas tradicionales. En todo caso, a modo de conclusión, decir que siempre hay una demanda de apoyo institucional, tanto por comerciantes como por restauradores, con campañas de publicidad, ferias, eventos, y también facilitar pues la mejora de la cadena de producción y venta, apoyando a los productores y a los distribuidores. Y bueno, reconocer la limitación de la investigación realizada, dado que pues, ha circunscrito a Mérida. Seguramente encontremos otras realidades en Extremadura y particularmente en Portugal. Para futuras investigaciones habría que tener una muestra mayor de negocios, y sería, creo, bastante interesante incluir a los consumidores. Y bueno, ponerme a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta en torno a esto. Sí.